Dice que el presidente Trump a bordo del avión presidencial en las últimas horas decía que Cuba es un estado fallido, un país caído, y que ahora mismo Marco Rubio está hablando con los cubanos. Esa es la frase que ha usado. Está hablando con Cuba ahora mismo Marco Rubio. Voy a conectar de inmediato con España cuando es casi medianoche. Ahí está a Elías Amor, es economista, es el director del blog Cuba Economía. Elías, buenas noches. Bueno, casi buenos días para ti en España. ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo muy afectuoso y gracias por invitarme al programa. Por favor. Decía yo al principio del programa que esa izquierda ultrarradical que todavía echa de menos el muro de Berlín, que todavía echa de menos el cordón de La Habana, los trabajos voluntarios, el Domingo Rojo, se ha quedado sin argumentos. Digo, si es que lo que dice The Economics, que es una de las grandes publicaciones financieras del mundo, resulta ser cierto. Y The Economics casi siempre acierta en lo que dice. The Economics adelanta que Washington estaría considerando muy seriamente el envío de combustible en pequeñas cantidades a Cuba para evitar lo que esa izquierda ultrarradical y asilvestrada habla de genocidio que podría perpetrar el gobierno de Trump en Cuba. ¿Qué opinión le merece eso, señor Amor? Pues que, bueno, como usted ha dicho, efectivamente, la revista The Economist suele acertar bastante en sus pronósticos, cuenta con equipos muy sólidos que se encargan de escrutar y analizar con mucho detenimiento lo que se está haciendo a nivel de geopolítica y de economía a nivel mundial. Y efectivamente, esta posibilidad de que a Cuba se introduzca el petróleo en pequeñas cantidades y más que el petróleo, los derivados de petróleo para evitar la parálisis del país puede ser una idea bastante correcta si realmente en este momento se están realizando esas negociaciones a las que hace referencia el presidente Donald Trump. En ese sentido, un país no puede estar sin funcionar y Cuba en este momento sin petróleo está absolutamente paralizada. Está llegando a esa famosa definición que acuñó Fidel Castro en el periodo especial de la opción cero. Y ahora el problema es que no se ve salida para esta situación. Es decir, en épocas anteriores siempre ha aparecido alguien dispuesto a paliar las escaseces del régimen y sostenerlo, pero esta vez ningún aliado ha levantado la patita. Está todo el mundo en una expectación, yo creo que realmente muy importante, porque es la primera vez en 67 años que un sistema dictatorial y que no comparte los valores de la sociedad occidental se estremece y está a punto de implosionar. Y esto está provocado por precisamente esa falta de petróleo, esa dependencia elevada que tiene Cuba del petróleo, que no han sido capaces durante 20 años de implementar los planes de energías renovables que ahora están haciendo corriendo, cuando lo que van a hacer con esto no es ni más ni menos que cometer otro gran error, porque las energías renovables tienen que ir acompañadas también a su vez de otras energías que no son renovables. Y ese mix en el momento actual en Cuba parece como que no existe, ¿no? O sea, que todos son decisiones atropelladas, Chapuza, claro. equivocadas, y al final la situación grave en la que se encuentra la economía cubana es responsabilidad directa de los dirigentes del régimen. Déjenme un detalle. The Economics dice que la Casa Blanca enviaría gas, pequeñas cantidades de gas para que la gente pueda cocinar y pequeñas cantidades de diésel destinados a sostener la infraestructura hidráulica de la isla. Señor Amor, el secretario de Estado Marco Rubio insistió este sábado en una entrevista con Bloomberg News. Bloomberg News también es una agencia súper enterada. No estoy hablando de los comegenes digitales, no estoy hablando de los influencers y de todos los idiotas que están pululando en internet. Estoy hablando de gente que sabe lo que dice. Y el secretario Marco Rubio dijo que había que priorizar las reformas económicas en Cuba, pero admitió que el problema fundamental de Cuba es que no tiene economía. Mi pregunta para usted, que es economista, ¿cómo se pueden priorizar las reformas económicas en un país que ya no tiene economía desde hace, qué sé yo, 30, 40, 50 años? Buena pregunta. La verdad es que si nos planteamos la transición política a la democracia como uno de los grandes objetivos, yo diría que como el sueño que tenemos varias generaciones de cubanos que queremos ver a nuestra isla libre, el caso cubano va a tener una complejidad muy destacada porque efectivamente la economía cubana está completamente destruida. Lo que yo he definido antes como implosión es algo que se va a producir en cualquier momento.
Por lo tanto, una de las características que van a traspasar una cierta complejidad a la gestión de la transición a la democracia en Cuba va a ser precisamente que habrá que tener muy en cuenta que los pasos que se vayan dando hacia la libertad, la democracia, los derechos humanos, etcétera, tienen que ir acompañados de profundas reformas económicas. Significa esto que habrá que hacer al mismo tiempo una transición económica y una transición política. Y si no se acierta en el mix de estas combinaciones de transiciones, es muy posible que se puedan producir problemas graves a lo largo del proceso. Básicamente porque la economía cubana en este momento no puede sostener un proceso complejo de cambio político. Fíjese, yo le voy a poner un ejemplo. Todos los países que yo conozco que han hecho transiciones de dictaduras a la democracia, tanto los que vienen de modelos de derechas como los que, por ejemplo, los países del este de Europa, que transicionaron desde el sistema comunista hacia el sistema de libertades, siempre lo hicieron dentro de unas bases económicas más o menos sólidas. Los países no estaban en una situación tan crítica nunca ninguno. Chile no lo estaba, la España de Franco tampoco. Es decir, siempre había una base económica solvente para poder realizar los cambios políticos. En nuestra adorada isla, esa base económica desapareció, se ha esfumado, no existe. Y por tanto, habrá que ir transformando el sistema político y al mismo tiempo tomando decisiones económicas que no van a ser fáciles y que el pueblo va a tener que, en algunos momentos, experimentar cambios que van a ser muy significativos, pero es que no queda otro remedio, porque si no, no vamos a poder ver a Cuba de nuevo como un país democrático. Señor Amor, después del COVID, de la pandemia, ellos inventaron una cosa que llamaron tarea de reordenamiento, como en los años 90 inventaron aquello de la corrección de las tendencias negativas, que yo estaba todavía en el país, pero no recuerdo el título. Pero después de la tarea de reordenamiento se inventaron otra cosa que fue peor. Mi pregunta es, esas profundas reformas económicas que yo creo que tirios y troyanos coinciden que hay que hacer, ¿quiénes la van a hacer? Los subnormales que están hoy dirigiendo la economía, Pedro Ross, que es un analfabeto funcional, el señor Marrero, esas son la gente que van a hacer las reformas económicas, o van a ser los economistas, gente como usted, que regresaría a la isla. Me llama mucho la atención, estoy pensando en España, cuando empezó la transición, gente que venía de España, los chilenos que salieron de Suecia y regresaron a Chile con la transición democrática. ¿Quiénes van a hacer esas profundas reformas económicas en Cuba? En buena lid, las transiciones siempre han supuesto que hay personas que se muestran absolutamente incapaces de dirigir una nave, no son capaces de coger el timón de una nave y seguir una brújula en una determinada dirección, y lo que hacen esas personas es dar un paso a un lado, se apartan y dejan que sean otros con ideas claras, con capacidad para coger un timón y dirigir la nave en búsqueda de una determinada dirección, los que hagan el proceso. Esto ha ocurrido en todos los países. Nadie tiene por qué pensar que esto no vaya a ocurrir en Cuba. ¿Qué va a ocurrir en Cuba? Yo creo que hay un cambio, va a haber un cambio importante en las élites políticas, porque las transiciones exigen que hayan cambios en las élites políticas y, por supuesto, en los equipos directivos de la administración. Y en ese sentido, yo entiendo que hay economistas cubanos dentro de la isla y fuera de la isla que pueden perfectamente asumir la dirección de los cambios que hay que hacer en la economía, que lógicamente, como he dicho antes, tiene que ir extremadamente relacionado con los cambios políticos, porque si no, será todo un fracaso. Y yo estoy convencido de que aparecerán esas personas mucho más jóvenes, con conocimiento y con experiencia y con ganas de hacer las cosas, y serán los que verdaderamente conseguirán que finalmente la economía cubana levante cabeza. Elías Amor, economista, ¿cree usted que vamos a tener el equivalente de los Chicago Boys en Chile? De todo debe haber, es decir, como en la viña del Señor. Las ideas liberales no vienen mal para una transición Exacto. económica en Cuba, pero también vendrán muy bien las ideas socialdemócratas y, por supuesto, las ideas democristianas. En Cuba se pueden ensayar las distintas grandes opciones ideológicas que existen en el mundo occidental y que en Cuba también deben de jugar un papel clave en el diseño del mapa político. De hecho, fíjese, las coincidencias que hay entre las ideologías, vamos a llamarle liberal,
democristiana y socialdemócrata en temas de gestión económica son muy pequeñas. Todos apuestan por un mismo modelo con el que yo no conozco a ningún economista que no esté de acuerdo, salvo los que hay en Cuba, que como usted dijo muy bien, desconocen las reglas básicas de la economía. Son marxistas, leninistas y no creen en el mercado, no creen en los derechos de propiedad, no creen en la falta de regulación o el nivel de regulación determinado por el Estado, no creen en la necesidad de que un Estado no sea monstruoso ni mastodóntico, sino que tenga unas dimensiones adecuadas al tamaño de la economía. Y, sin embargo, todas esas ideologías compartimos esos valores. Y ese es esa es la agenda de trabajo que habrá que aplicar en la economía cubana para poder sacarla de la situación en la que se encuentra ahora en este momento, que es la peor que ha tenido en los últimos 67 años. Yo creo que en eso no habrá absolutamente ningún debate ni ninguna discusión. Yo coincido con todos usted. Trabajarán en esa línea. Yo coincido con usted. Los burócratas cubanos han por intuición, por supuesto, porque no, sí, uno no puede ir a una cosa que se llama la escuela Ñico López del partido y creer que después que uno pasó por ahí, uno estudió marxismo. No, es imposible, es un oxímoron. Pero bueno, los burócratas cubanos tal vez por intuición han tenido claro aquello que dejó dicho en algún momento Carlos Marx, de que el elemento económico era un elemento súper vigorizante en la sociedad y que podía desbordar los cambios políticos en la sociedad. Me imagino que cuando empiecen esas reformas económicas y empiece a moverse la economía, la dinámica política empujada por las reformas económicas irá a velocidad de vértigo. Señor Amor, bueno, ¿cómo lo ve usted? En algunos ámbitos sí. En algunos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de lo que es la presencia masiva del Estado en la economía cubana, lo que va a haber va a ser una reducción importante de la participación del Estado en el Producto Interior Bruto. Menos mal, por Dios. Piense usted que en este momento el presupuesto del Estado en Cuba representa más del 60% del PIB. En la media de los países de América Latina ese porcentaje ronda el 25%. Hay 40 puntos porcentuales de diferencia. Cuando el gobierno de la transición inicie, digamos, la reducción de ese volumen descomunal que tiene el Estado en la economía cubana, eso va a provocar, pues, la parálisis de determinadas unidades que son absolutamente inútiles. Estoy hablándole de un ejército masivo que habrá que darle una solución porque Cuba no va a tener ningún tipo de invasión ni ningún tipo de guerra, ni nada por el estilo, cuando sea un país democrático o se encamina hacia democracia. Y ese ejército habrá que reducirlo por a lo mejor en 3/4 partes. Y eso es lo que en este momento en Cuba hay que hacer, porque ese dinero que se puede obtener de los ahorros por la eliminación de un ejército absolutamente improductivo, ineficiente y absurdo, se puede destinar a otras actividades que son fundamentales para la economía productiva de la nación. Y ese ejercicio es el que va a hacer que unas actividades se disparen y en cambio otras entren en una situación de crisis o en una situación de menos crecimiento. Pero eso es así en todas las transiciones y nadie se tiene que rajar las vestiduras. En toda transición siempre hay un sector que gana y un sector que pierde. La clave está en conseguir que los que ganen sean muchos más que los que pierdan, para que poco a poco esos que pierden se vayan quedando, digamos, en el sitio en donde se tienen que quedar. Exacto, porque estamos hablando de la configuración de una especie de contrato social, que siempre va a ser imperfecto, pero es un contrato social. Lo que yo me pregunto, señor Amor, y usted a lo mejor tiene una idea mucho más concreta que la que puedo tener yo, que soy muy limitado en temas de economía, ¿qué va a pasar con el holding Gaesa? Porque los militares son los virtuales dueños de la economía o con la generación de riqueza en Cuba. ¿Cómo van a soltar ese coto vedado de ellos? Lo primero que hay que ver es qué es lo que tiene Gaesa. De verdad, claro. Vamos a ver, yo como economista le digo a usted que no conozco ningún informe financiero internacional, las cuentas de Gaesa no se publican, no se sabe qué activos tiene, es un auténtico misterio y yo en eso envidio al que vaya a ser ministro de Hacienda o ministro de Economía de Cuba cuando llame a los responsables de Gaesa
y les diga, tráiganme para acá las cuentas que quiero verlas, a ver qué es lo que hay, porque a lo mejor se llevan una sorpresa. A lo mejor se llevan una sorpresa y resulta que Gaesa no es tanto como se suele decir, porque muchas veces la estimación esa de 18.000 millones de dólares de Gaesa, pues es una estimación. Y todos son cálculos aproximativos. Yo soy en eso como Santo Tomás. Yo necesito tocar las manos del maestro para ver que efectivamente ahí está el agujero del clavo. Pero si no, realmente estamos luego hablando de cuentos y de historias que no creernos. Pero en Cuba hay muchas Gaesas, hay muchas empresas estatales que actúan como monopolios en la economía y que en un proceso de transición habrá que ir eliminando para que aparezca la competencia. Por ejemplo, no puede haber una sola compañía eléctrica, no puede haber una sola compañía de gas, no puede haber una sola compañía de agua. Tenemos que incorporar la competencia entre las empresas para que los cubanos noten que cuando hay competencia, los servicios mejoran en calidad, mejoran en precios y mejoran en todos los aspectos. Y además de esos monopolios que dominan la economía cubana y que están bajo el control del Partido Comunista, pues habrá que también introducir la economía de mercado en el ámbito rural, con reformas muy parecidas, por ejemplo, a las que se adoptaron en Vietnam en los años 90 del siglo pasado y que le permitieron a Vietnam convertirse en una potencia exportadora de azúcar de arroz en poco menos de un lustro. Todo eso está en los planes, como están también las ventas de las empresas con bonos para que los empleados puedan hacerse su parte con las empresas. Está el tema de recurrir a la financiación internacional. Hay mucho trabajo hecho en el exilio para poder enfocar con una cierta seguridad los pasos que se necesitan dar en la economía cubana. Sobre todo yo hablo siempre de la economía porque es mi ámbito para conseguir que se produzca una transición a la democracia. Hay algo que me ha llamado la atención y ya casi la última pregunta, señor Amor. Sí. Estados Unidos ha estado brindando asistencia humanitaria directamente al pueblo cubano a través de la Iglesia Católica. Por primera vez en muchos años, Estados Unidos ha echado a un lado, ha ignorado olímpicamente al gobierno y ha llevado la ayuda directamente a la gente que la necesita. Son, a mi entender, son cosas que van pasando que, digo, de alguna manera reflejan que el edificio castrista se está quebrando, está craqueado. Mi pregunta es, Elías Amor, economista y director del blog Cuba Economía, ¿cree usted que esta vez sí, que esta vez estamos muy cerca del colapso del régimen totalitario en Cuba, de este punto de quiebre? ¿Cree usted que esta vez sí o no? Yo no voy a emplear el término creencia, porque los economistas no podemos andar hablando de creencias porque si no nos comparan con otros profesionales. Ya entiendo, con los curas, exacto. Con la iglesia hemos topado, tío. Sí, claro. Muy bien. Yo le voy a hablar de previsiones, que me parece que es un término que todo el mundo comprende porque hablamos todos el idioma español. Yo creo que la previsión más cercana es de que la economía cubana no llegue al verano en las actuales condiciones. Incluso puede que antes tenga esa implosión de la que estamos hablando, porque el suministro de pequeñas cantidades de petróleo, de gas desde Estados Unidos o la llegada de la ayuda humanitaria no va a resolver el grave problema que es que ahora en este momento una persona se muere y no hay un coche para trasladarlo a un cementerio. No hay dinero para transportar, no hay gasolina para llevar los médicos a los hospitales. La gente está en las casas en permanentes apagones. Esta situación nunca antes se había visto de esta magnitud. Y por tanto eso tiene un efecto que va a durar lo que va a durar. Si se está negociando, como dicen que se está negociando, creo que se está negociando para evitar que se produzca ese estallido. Yo preveo que a lo largo de este año en Cuba se produzcan los pasos que necesariamente hay que dar para que se pueda llegar a una situación de transición a la democracia combinada con una transición económica. Lo que pase con la cúpula dirigente, con el Partido Comunista y con todo lo que hay allí, eso ya es una cuestión más compleja que requiere de profesionales con más experiencia que yo. Pero desde el punto de vista económico estamos en el momento más importante de los últimos 17 años para que se tomen
las decisiones que hay que tomar para que la economía evolucione y, por supuesto, el sistema político hacia la democracia y la libertad, que es lo que queremos todos los cubanos. Elías Amor, muchísimas gracias por estar en el programa. Me ha encantado hablar con usted Bueno, y le voy a molestar de nuevo, se lo digo desde ya. Por supuesto, cada vez que usted quiera. Camilo, encantado de estar aquí. Encantado. Gracias, muchas gracias. Elías Amor desde España ha recibido este programa. Y por cierto, desde Las Vegas nos están escribiendo, nos mandan saludos de Las Vegas. Dice, hola, saludo, excelente programa. Y les dejo saber que últimamente Radio Televisión Martí está entrando en La Habana. El sonido se oye perfecto en el 1180M. Mi familia en Punta Brava lo está oyendo, en el municipio de La Lisa también. Qué chévere, está muy bien, porque donde hay información no hay oscuridad, donde hay información hay libertad, y por eso voy a repetir de nuevo la frase con que inicié este programa, luego de hacerme eco de esa noticia insultante del ejercicio de censura que están haciendo en CBS, en la cadena nacional CBS. Si nos quitan la libertad de expresión, nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero. Lo dijo George Washington. Reitero, no lo dijo la señora Cortés, ni lo dijo Bernie Sanders. Cosas que van a pasar en el programa de hoy. ¿Han ustedes oído hablar de la teoría del loco? No tiene nada que ver con la personalidad del presidente Trump, pero es un modelo, digamos, matemático, económico, con el que, según los especialistas, el presidente Trump se está apoyando para cambiar el mundo y negociar. De eso vamos a hablar en el programa de hoy también. La teoría del loco. ¿Bajo qué estrategias negocia Donald Trump? Es un informe de France 24 que a mí me parece sumamente interesante y voy a aprovechar para, ya que estamos en caliente, ponérselo. Por cierto, permítanme una acotación. Cuando le preguntaron a Trump si planeaba unirse a Israel en los ataques contra Irán, el presidente dijo, tal vez lo haga, tal vez no. Nadie sabe lo que voy a hacer. Dejó que el mundo cayera en ese impas, que creyera que había acordado hacer una pausa para permitir a Irán reanudar las negociaciones. Y luego lanzó un bombardeo. Es un patrón que está emergiendo. Lo más predecible de Trump es su manera de ser impredecible. Él cambia de opinión, se contradice, es inconsistente. Y Trump ha hecho de esto un uso político. Es casi un arte. Ha convertido esa manera de ser en una estrategia clave, en un valor político. Es lo que los científicos políticos llaman la teoría del loco, en la que un líder mundial busca convencer a su adversario de que es temperamentalmente capaz de cualquier cosa para lograr concesiones. Y hay que decirlo, el presidente se está saliendo con la suya. El que lo niegue o es lerdo, o es tonto, o es un fanático de izquierda, o un ultrafundamentalista de la ultraizquierda, que es casi peor que la ultraderecha. Digo, en fin, este es el informe de France 24. Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos así, lo haremos por las malas. La Unión Europea es muy mala con nosotros. Van a tener que pagar aranceles. Mantendré los aranceles, de lo contrario, no tendremos ninguna influencia para negociar. Amenazas, ultimátums, presión son elementos comunes en la forma de negociar de Donald Trump. Trump recientemente ha amenazado a la OTAN, a China, a Canadá, entre muchos otros, con medidas como aranceles extremos si no cumplen con sus demandas. Con frecuencia, el republicano tiene un enfoque altamente competitivo, dominante e imprevisible en las relaciones internacionales. Y para algunos expertos, su forma de negociar tiene aspectos de la llamada teoría de juegos, creada por un matemático aficionado al póker, y de la teoría del loco, un concepto ligado a ella. ¿En qué consisten estas teorías y qué aspectos de las negociaciones de Trump se ven reflejados en ellas? Quédate y en 5 minutos lo analizamos. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas y de la economía. La desarrollaron John von Neumann, quien, como decía antes, era apasionado del póker, y el economista Oscar Morgenstern. Juntos publicaron la obra La teoría de los juegos y el comportamiento económico en 1944. Esta teoría estudia situaciones en las que los participantes deben decidir de manera estratégica, porque sus decisiones dependen de las decisiones que tomen otros, como cuando un jugador de póker debe decidir qué carta lanzar de acuerdo a lo que crea que los demás jugadores harán, o cuando un portero debe decidir hacia qué lado lanzarse dependiendo de las estadísticas de tiro de quien esté cobrando el penalti.
La teoría de juegos incluye varios conceptos clave que son muy utilizados en negociaciones y en política. Uno es la amenaza creíble, es decir, una amenaza que otros creen que cumplirás. Por otro lado está el llamado compromiso, que delimita las posibilidades tanto propias como de los otros. Por ejemplo, Trump comprometiéndose a fijar aranceles en una fecha límite específica, lo que obliga a los otros a tomar decisiones rápidamente. También está el brinkmanship o política del borde del abismo, que es cuando se lleva un conflicto al extremo para que la otra parte ceda, o el juego del gallina, que está muy relacionado con el brinkmanship. Es cuando, por ejemplo, dos autos van a alta velocidad frente a frente, pierde el gallina, es decir, el primero que se aparta. Pero si ambos continúan, chocan y pierden los dos. Trump ha llevado a sus contrapartes al límite en infinidad de ocasiones, como en 2019, cuando amenazó a México con cerrar la frontera y aumentar aranceles. Si bien ambas medidas eran perjudiciales para ambos países, el gobierno mexicano temió que Trump llevara adelante su promesa e impuso controles migratorios más estrictos. No hay evidencia de que Trump utilice la teoría de juegos de forma académica o formal. Sin embargo, hay analistas que consideran que varios de los elementos de su forma de negociar encajan con esta teoría. Uno de ellos es Sebastián Moritz, experto en teoría de juegos aplicada a las negociaciones. Moritz considera que el enfoque del republicano puede analizarse con esta teoría porque con él Trump limita las opciones de la otra parte y la obliga a reaccionar bajo presión. Mañana impongo aranceles y solo los eliminaré si aceptan X, Y y Z. Su enfoque puede parecer desestructurado, pero en esencia establece negociaciones donde la otra parte tiene opciones muy limitadas. Moritz no ha afirmado que Trump utilice la teoría de juegos en términos matemáticos, mas sí interpreta sus acciones mediante esta. En tanto, hace unos meses, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó las tácticas comerciales sobre los aranceles de Trump recurriendo al concepto de incertidumbre estratégica, que forma parte de la teoría de juegos. En teoría de juegos, esto se llama incertidumbre estratégica, así que no le diré a las otras partes de la negociación dónde terminarás, y nadie mejor que el presidente Trump para generar esta influencia. Aunque tampoco afirmó directamente que Trump la utilice formalmente. Trump también insiste en ser imprevisible y cambia constantemente de estrategia y muchas veces presiona al otro haciéndolo pensar que es capaz de cometer una locura. Una aplicación de la teoría de juegos es la llamada teoría del loco o Madman Theory, aunque hay que aclarar que a pesar de su nombre, esta no es una teoría basada en principios científicos, como si lo es la teoría de juegos, sino que es un concepto que define una estrategia de negociación. En esta se busca convencer al adversario de que se es irracional y de que se es capaz de hacer una locura. Por ejemplo, las amenazas de Trump de que podría detener al presidente colombiano Gustavo Petro justo después de detener a Nicolás Maduro en Venezuela o de tomar militarmente Groenlandia. Según este concepto, el objetivo es hacer que la otra parte crea que las amenazas son creíbles y lograr que ceda. Según los expertos, el enfoque de la teoría de juegos funciona mejor para quien la aplica cuando hay asimetría de poder. La otra parte teme el peor escenario y los resultados que se buscan son a corto plazo, pero no suele ser efectiva si se busca una cooperación que perdure en el tiempo o cuando los otros jugadores están en paridad de condiciones o de fortaleza. Ya volvemos.